Vamos a empezar, vamos a revisar la clase de matemáticas que corresponde a esta semana. Se va a trabajar con el proyecto número 2 del plan educativo Aprendemos Juntos en Casa, en la que está integrado para primero, segundo y tercero bachillerato. Entonces vamos a empezar. Revisemos. Vamos a revisar la página 14 y 15, donde están las actividades correspondientes a matemática. Tenemos la primera actividad en la que se tiene que dar lectura y reflexionar acerca del impacto, del cambio climático en las aves, y tenemos unas gráficas y reflexionar la utilización de la matemática en esta problemática que se está presentando. Entonces la primera es de reflexión, no hay cálculos que realizar, solamente observar y reflexionar cuál es el papel fundamental que se está utilizando en el desarrollo de este texto, de esta temática. Esa es la actividad 1. Actividad 2. En la actividad 2 ya nos está indicando concretamente qué es lo que tenemos que realizar en matemática, y en esto corresponde a revisar o consultar, nos indica las páginas 98 y 102 del texto integrado de primero matemáticas. Entonces tenemos que revisar en nuestro texto, y así tenemos en físico, sino en digital si disponemos los enlaces respectivos para poder descargarnos el texto digital para primero BGU. Entonces hay que resolver, está pidiendo resolver y después analizar gráficas desde el artículo acerca del impacto climático. Entonces tendríamos que revisar el texto integrado de bachillerato. Aquí tenemos nuestro texto integrado de bachillerato, de primero bachillerato. En la página 169 empieza lo que es matemática, o sea, ya corresponde a matemática, porque hay que acordarnos que tenemos 3 materias en ese texto integrado, y tenemos que ver la página 102 donde está la actividad y los ejercicios que se tienen que realizar. Entonces vamos a realizar algunos ejemplos de cómo resolver estos ejercicios para que puedan completar la tarea del proyecto número 2 que está propuesto para trabajar esta semana. Entonces vamos a realizar las actividades. Vamos a ver nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio dice: en cada ítem se define una función real, indica el dominio y el recorrido de la función. En el sistema de coordenadas rectangulares representa gráficamente la función. Entonces nos vamos a acordar algunos temas anteriores o aclarar algo que no hayan visto, conceptos básicos que se necesitan para poder resolver este ejercicio. Entonces, lo primero, estamos hablando de funciones, ya sabemos el concepto de función. Ahora dice que represente la función. La función podemos tenerle de diferentes formas. Nos acordemos, podemos tener, por ejemplo, cuando hablamos de función dice, pero si a veces decimos está f de x, 2x más 1, por ejemplo, ahí tenemos una función. Ya. Puede estar así expresada o en forma de ecuación. Las expresiones sería y es igual x al cuadrado menos 1, tenemos una función. Ahora lo que tenemos aquí nosotros, en cambio aquí en el ejercicio, no está expresado de esa forma la función. Está expresado, hay de dos maneras que están expresadas. Aquí tenemos la primera, que tenemos en forma de intervalos. Y tenemos la otra que sería como si tuviéramos una tabla indicando cuánto vale x, cuánto vale y. Entonces realmente aquí están los puntos que conforman la función. Entonces eso nos revisamos más que todo porque a veces nosotros los ejercicios tenemos expresado en forma algebraica la función. Estamos acostumbrados a trabajar así, pero también podemos trabajar la función de esta forma, jóvenes, en intervalos y puntos. Entonces,
Ahí sí ya vamos a proceder a revisar. Lo que vamos a hacer primero es a graficar, que nos va a ser más sencillo para poder resolver, obtener lo que es el dominio y el recorrido de la función, acordándonos que el dominio que era, que son todos los valores de x que puede dar se puede dar a la función, y el recorrido todos los valores de y, en palabras sencillas. Esos conceptos en nuestro texto tenemos los conceptos matemáticos, si queremos revisar. Pero ese es en resumen, palabras sencillas, lo que es el dominio recorrido en una función. Entonces vamos a revisar. Vamos a seguir revisando. Antes de hacer, primero lo que vimos es cómo está puesto aquí nuestra función mediante intervalos y mediante puntos. Ahora, mediante intervalos, aquí tenemos una serie de intervalos. Tenemos 4, ese sería el valor de y el valor de x que pertenezca a este intervalo. Este es dentro del intervalo menos 4, menos 3. Ahora los corchetes, ahí está abierto. Quiere decir que está abierto, ahí no está un intervalo abierto. Entonces vamos a acordarnos también de cómo se representaba un intervalo. Por ejemplo, nosotros si tenemos ahí, por ejemplo, dice tenemos ahí el corchete cerrado de 3, de 3, pongámosle al 6 ya. Cuando está cerrado, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces verán que todavía no empezamos el ejercicio, estamos acordándonos nada más. Entonces, si nosotros tenemos nuestra recta numérica, pongamos aquí tenemos la recta numérica, una regla. Entonces, por ejemplo, tenemos 0, 1, 2, el 2, sería aquí el 2, 3, hagámosle más rectito ahí, listo, 4, 5, 6, 7. Tenemos nuestra recta numérica. Entonces está indicando desde el punto del 3. Cuando nos dice corchete cerrado, ¿qué es lo que hacemos? Realmente vemos, primero identificamos, aquí estamos el 3. Ya, pongamos el 3. Y le pintamos cuando es cerrado. Cuando es cerrado quiere decir que incluye. Quiere decir realmente que tendría que ser, el valor sería mayor o igual que 3 y menor o igual que el 6. Entonces tenemos aquí. Entonces nuestro intervalo ha sido el siguiente. Tenemos este intervalo. Entonces este es el intervalo que corresponde acá. Ahora, ¿qué sucede si nosotros aquí, por ejemplo, dicen, no, yo no tenía cerrado, tenía abierto? ¿Qué pasa si es que yo he tenido así? Entonces ahí, ¿cómo graficamos en nuestra recta numérica? Entonces, aquí, ¿qué es lo que deberíamos tener? Aquí deberíamos tener, cuando graficamos, simplemente para darnos cuenta, lo dibujamos el círculo no relleno, sino sin rellenar. Entonces ahí nos está indicando realmente que es el intervalo sería de 3 a 3 cerrado al 6 abierto. Entonces eso es lo que nos quiere indicar. Entonces nos estamos acordando de cómo dibujar intervalos. Ya acordándonos con esto ya es bien fácil para ya empezar a resolver nuestro ejercicio. Entonces ahora sí vamos a empezar a resolver el ejercicio luego de haber repasado contenidos previos. Entonces ya nos borramos. Entonces ahora sí vamos a ver nuestro ejercicio. Vamos a representar cada uno de los intervalos en el plano cartesiano o en nuestro sistema de coordenadas. Entonces, vamos a ver, tenemos el primero. El primero que tenemos 4x elementos del intervalo menos 4 o menos 3, los dos son abiertos, ¿no? Entonces dice que t de x. Entonces el t de x ha sido igual a, nos está indicando que el t de x es igual a 4. Eso es lo que sea, que el valor de y es igual a 4, entonces tenemos que identificar. Vamos a ver el identificar, aquí tenemos el 4. Entonces cuando es el 4, tenemos los intervalos, dice de menos 4 a menos 3. Identifiquemos, menos 4. Ya. Como tenemos abierto, entonces ya repasamos de qué se trata el abierto y cerrado. Entonces tenemos menos 4 hasta menos 3. Entonces tenemos acá hasta el menos 4 hasta el menos 3. Entonces le vamos a ayudarnos de la regla y
está representado nuestro intervalo de menos 4 a menos 3 abierto. Eso quiere decir que el punto menos 4 y el punto menos 3 no incluyen. Se puede indicar también que el valor de x sería mayor que menos 4 y menor que menos 3. Así también se puede expresar este intervalo. Entonces ya tenemos hecho este de acá. Vamos con el siguiente. Hagamos el t sub x cuando tx sub x ha sido igual a 3. Cuando ha sido igual a 3, entonces tenemos el intervalo menos 3, menos 2, y los dos son abiertos, menos 3. Entonces, primero vemos que dice el y es 3. Entonces tenemos 3 y vamos, dice menos 3 y menos 2. Entonces, como ya tenemos ahí, nos ayudamos de la reglita para dibujar nuestro intervalo. Entonces, aquí tenemos el intervalo menos del t sub x cuando sea igual a 3, un intervalo menos 3 menos 2. Entonces ya tenemos realizado. Vamos a realizar el otro intervalo, cuando t sub x ha sido en cambio igual a 2. Cuando 2, entonces el y sería el 2. Y cuando sea 2, que está indicando que está en el intervalo menos 2, 1, menos 2 y menos 1, abiertos los dos. Menos 2 y menos 1. Entonces trazamos aquí, tenemos nuestro intervalo. Ya tenemos dibujado nuestro intervalo. Entonces ya tenemos este de acá. Vamos a ver el otro. Cuando t sub x es igual a 1. Cuando dice que es igual a 1, tenemos dice el intervalo menos 1 al 0, igual abierto, desde el menos 1. Está el y1, menos 1, entonces vamos menos 1 al 0. Ya. Entonces, tracemos, aquí tenemos nuestro intervalo. Ya tenemos este de acá. Y finalmente en esto lo que estamos representando intervalos tenemos dice, cuando t sub x, la función t sub x es igual a 0. Entonces, cuando es igual a 0, cuando tenemos aquí a 0, dice que está en el intervalo igual abierto de 0 hasta el 1. Entonces, del 0 hasta el 1. Hasta aquí le tenemos. Entonces, aquí tenemos nuestro intervalo. Listo. Está graficado lo que es la función en esta parte, la primera parte. Entonces, la primera parte ya está revisada. Ahora la segunda parte, está mediante puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que el menos 4 veces viene a ser el valor de x y aquí la respuesta es y. Entonces aquí tenemos, esto es x, tenemos que este valor es x, este valor es x, este valor es x, y en cambio este valor no viene a ser x, sino viene a ser y. Eso quiere decir que cuando x es a menos 4, y tenemos igual a 2. Cuando x es igual a menos 3, y tenemos a 2. Cuando x es igual a menos 2, 2. Cuando x es igual a menos 1, es igual a 2 también. Y cuando x es igual a 0, es igual a 2. Entonces vamos a dibujar los puntos. Entonces vamos a dibujar los puntos. Dibujemos con color verde. Ya. Entonces, el primer punto, cuando x es a menos 4, y dice y es igual a 2, entonces vamos acá y dibujamos. Como son puntos, quiere decir que sí pertenecen. Entonces, como sí pertenecen, ya va pintado el punto. Tenemos el siguiente, el menos 3 al 2, menos 3. Como estamos graficando puntos, dice que entonces sí pertenecen, por eso le ponemos pintado aquí. Tenemos el menos 2, acá, a ver, estamos aquí. Ya está este de acá, está este de acá, vamos con este punto, el menos 2. El menos 2 también es igual a 2. Entonces, pintamos. Está este punto. Vamos con el menos 1. Menos 1. Y el punto 2 mismo también. Listo. Ya. Lo tenemos realizado. Vamos con el punto, el punto 0.
Nos falta el punto 0. Cuando es 0 es igual a 2. Cuando es 0, x es igual a 0, a 2. Entonces aquí tenemos. Ese y es el valor de x. Corresponde a cada una de las x. Entonces ya tenemos resuelto lo que es representar gráficamente. Ya está resuelto la gráfica de la función. Ahí está la primera parte que es de intervalos, que tenemos intervalos y lo que son los puntos. En lo que es el sistema de coordenadas rectangulares son el plano. Acordémonos que este sería y o si no sería t sub x, ¿no es cierto? Solo un poquito más de acá. Ya, se puede escribir. Ya, es el t. X y el t. Ya, entonces ya tenemos graficado. Ahora nos toca ver, dice el dominio. Y nos acordamos nuevamente, repetimos, ¿qué es el dominio? Todos los valores que puede dar a x. Entonces vamos a anotar el dominio. Entonces el dominio de la función t de x sería igual. Entonces tenemos que ir viendo todos los valores que puede tomar x. Entonces aquí lo que realmente vamos a hacer una especie de barrido y viendo de aquí. Podemos utilizar nuestra regla para poder un poquito, para fijarnos. Vamos a girar nuestra regla, poner en forma vertical. Ya, listo. Entonces, ¿desde dónde va a ir? Nuestra regla va a ir desde aquí, los valores, ¿desde dónde? Desde el menos 4 hasta el 1 van a ir los valores. No hay más, no pueden dar más valores en x a la función. Entonces va a ir desde el menos 4, o sea, hay un intervalo hasta el, que tenemos, hasta el 1, al 1. Ya, entonces todo esto va a comprender. Todo esto va a comprender. Y fijémonos, vamos a comprobar. Ahora, el menos 4 tenemos que es abierto o cerrado, entonces nos fijamos aquí en el menos 4. Aquí en el menos 4 nos fijamos que sí está incluido el menos 4 por el punto. Entonces eso quiere decir, cuando está incluido, quiere decir que es cerrado. Acuérdense, cuando está abierto no incluye. Entonces es cerrado. Entonces aquí sería el mayor o menor que menos 4 hasta el 1. Entonces vamos viendo que aquí, hasta esta parte, hasta el menos 3, sí va, porque sí incluye. Si nosotros hubiésemos tenido aquí, no hubiésemos tenido un puntito ahí, ese cerrado ahí, hubiésemos tenido solo abiertos nomás, entonces ahí teníamos que cortar el intervalo. Entonces no, es seguido, acá también es seguido, es seguido, es seguido, es seguido, o sea, es hasta acá. Entonces todo esto, vamos a... Entonces, desde aquí, desde el menos 4, todito esto hasta el 1 viene a ser el recorrido. Ahora, si observamos, ya sabemos que es el recorrido desde el menos 4 al 1, y sabemos que es abierto, cerrado el menos 4, y el 1 observamos que no está cerrado, entonces ese es abierto. Entonces, ahí está la respuesta de lo que es el dominio. Ya tenemos la respuesta del dominio. Ahora vamos a obtener lo que es la respuesta cuál es el recorrido. Entonces el recorrido de la función t de x, en cambio, tenemos que fijarnos más que todo y acordarnos el concepto de lo que es recorrido. Acordarás, en el dominio son todos los valores de x. En cambio, el de y, en cambio el recorrido serían todos los valores de y. Entonces ahí nos vamos a fijar de dónde hasta dónde va. Vamos a virarle nuestra regla, un poquito ponerle en forma horizontal. Vamos a necesitar para darnos cuenta. Ya, listo. Entonces, tenemos aquí de dónde hasta dónde van. Vean, del 4 hasta el menos 1. Pero hay que darnos cuenta también que del 4 al menos 1, por ejemplo,
el 1.5 no entra, el menos 0,5 no entra, el 2.5 no entra. ¿Qué nomás entra? Solamente, ahí estamos viendo, es el menos 1 será, no es el menos 1, no tenemos el menos 1 en ningún punto. No tenemos de repente, por si acaso ahí revisemos. Solo los valores de y. ¿Qué valores de y? Menos 1 no tenemos, pero sí tenemos aquí el valor 1. Ahora, el valor 1, como son todos estos puntos, toda esta línea si va, entonces va incluido, siempre va incluido. Si va el 1, digo va el 0, va el 1, va el 2, va el 3 y el 4. Entonces sería desde dónde. Estamos fijándonos los valores de y, fijémonos en los valores de y. El menos 1 no hay nada aquí, pero el 0 sí tenemos. Sí tenemos aquí que forma una línea en y, el 0. Claro que en X no corresponde, no va a participar aquí de aquí, pero en cambio sí va a haber valores en Y, sí vamos a tener valores en Y, pero solo en este punto no hay el 0,5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta serían los puntos, aquí no hay intervalos. Entonces, ¿cómo yo pongo un conjunto de puntos? ¿Cómo expreso un conjunto de puntos? Puedo expresar en forma de llaves. Entonces sería el punto 0, el recorrido, el punto 1, también se incluyen todos ahí, el punto 2, el punto 3 y finalmente tenemos el punto 4 y cerramos la llave. Entonces este es el recorrido que tiene la función. Entonces ahí está la respuesta. Acordémonos, para ver el dominio nos fijamos en los valores de X. Y para ver el recorrido nos fijamos en los valores de Y. Aquí en el menos 1 no había, pero aquí sí hay el 1. El 1. El 1. Toditos estos puntitos vean en Y. En el 1 no sería en el 0, ¿no es cierto? El 0. Desde el 0 sería. Desde el 0, vean. Y sí ocupa Y el 0. Sí ocupa. Claro que cuando es X igual a 0 no, pero en cambio sí cuando es 0,5 o 0,1. Entonces, en Y, vea si está ocupando el 1, pero en Y no tenemos valores de 1,2, no tenemos valores de 0,5, por eso no hay intervalos, sino solamente puntos. Este es el ejercicio, jóvenes, finalizado. Aquí está finalizado el ejercicio. Tenemos